Hola, buenas noches. Me llamo Luis Viliato, soy médico diabetólogo y junto a las coordinadoras que, bueno, doy las gracias por haberme invitado, voy a acercarles un tema que es importante a la hora del manejo de los pacientes con diabetes tipo 2. El título que le he otorgado a la presentación es Diabetes, un abordaje global. No es más ni menos que el abordaje que debemos hacer desde la visión del equipo de salud. Eh, para empezar, quiero un poco ponerlos en el tema y comentarles que la diabetes, como todos saben, es un problema mundial y es un problema que va creciendo agigantadamente. Fíjense en este cuadro, en esta filmina, la proyección en 2045 de la prevalencia creciente de la diabetes. Fíjense cómo por continente la proyección sigue siendo importante para 2045 y esto nos pone en tema porque realmente debemos prepararnos para enfrentar la peor epidemia que puede tener el mundo con respecto a una enfermedad como es la diabetes, una enfermedad compleja que requiere del equipo interdisciplinario para la atención de estos pacientes, ya que las variables que afectan a la enfermedad son variables múltiples que el médico solo no puede hacer frente. Si vemos la prevalencia mundial de diabetes, vemos que en todo el continente, en todo el mundo, la prevalencia va cambiando en base a las regiones. Entonces tenemos zonas de mayor prevalencia y otras zonas de menor prevalencia. En general, la prevalencia global promedio en el mundo ronda el 12%, pero cada región va teniendo una determinada prevalencia que depende del tipo de linaje genético que esa población tenga y factores de riesgo asociados a la cosmovisión, a cómo nuestros pacientes conviven con su medio y se desarrollan en su medio. Entonces fíjense que Argentina sigue estando en el grupo de los que menos prevalencia de diabetes tienen, obviamente en el grupo etario entre 20 y 79 años. Sin embargo, sigue siendo una prevalencia alta por una patología compleja que requiere una atención diferencial, una atención que tiene que estar centrada en la evidencia científica, porque los conceptos con respecto a esta enfermedad cambian día a día, y básicamente, ¿por qué digo que tienen que estar basadas en la evidencia científica? Porque el gasto que genera un paciente que convive con diabetes al sistema de salud es un gasto enorme. Entonces, debemos regirnos por la evidencia para poder hacer sostenible el abordaje de estos pacientes a nivel comunitario y a nivel del soporte que pueda dar el sistema de salud. Y como mi título decía, la diabetes sigue siendo una enfermedad multidimensional, es una enfermedad que afecta a toda la economía en general. Nosotros, los médicos, principalmente los diabetólogos, hemos atravesado en este tiempo una historia de lucha de paradigmas, es decir, que hemos atravesado varios paradigmas de cómo enfrentar a esta patología. El paradigma que siempre estuvo a flor de piel fue el paradigma glucocéntrico, en donde nosotros nos concentrábamos básicamente en el control de la glucemia y lo que la glucemia producía en los órganos dianos, no teniendo en cuenta el contexto del paciente. Hoy en día el paradigma es holístico, donde no solo nos importa la glucemia, sino que nos importan otros factores que afectan a nuestros pacientes que conviven con diabetes y que aumentan la mortalidad de estos pacientes. Por eso,
En este momento lo que vamos a hablar, y mi presentación va a estar basada en este nuevo paradigma, que es el abordaje de factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, cómo todas las variables que afectan el riesgo cardiovascular son importantes y son parte de la competencia del médico que atiende pacientes con diabetes. Asimismo, el equipo de salud debe cambiar su visión con respecto a esta patología y centrarse en el paradigma de enfermedad cardiovascular. Lo mismo sucede con ustedes, los licenciados en nutrición, deben abordar a esta patología desde la visión holística de la enfermedad cardiovascular. Para adentrarnos un poco en el tema, vamos a presentar un paciente. Juan tiene 34 años y presenta diabetes desde los 30 años. Viene a la consulta en su CAPS, es un paciente de atención primaria que no tiene obra social y para su control evolutivo le recomendaron que tenía que ver un diabetólogo porque tenía un poco rebelde el azúcar. Como antecedentes patológicos, para su diabetes, que es un fenotipo tipo 2, usa metformina 1000 cada 12 horas y glimepirida 4 miligramos por día. Aspirina usa 100 miligramos por día. Si observamos acá el perfil del tratamiento oral de la diabetes, vemos que está con dosis máxima para metformina y con dosis máxima para esta sulfonilurea, que es la glimepirida. Usa aspirina, aunque el paciente no presenta un evento secundario, está indicada. Y esto es importante que empecemos a rever que hoy la evidencia marca que la aspirina solo se indica en pacientes que hayan tenido un evento secundario, es decir, un paciente que haya tenido una ACV, un infarto o una enfermedad arterial periférica. Estos pacientes son pacientes que sí necesitan de la aspirina. Si este paciente no ha tenido un evento secundario, no está indicado el uso de aspirina en prevención primaria. Con respecto a la sulfonilurea, fíjense que estando en atención primaria, está con glimepirida. Recuerden que hay un warning de la Sociedad Argentina de Diabetes que establece que para la seguridad de nuestros pacientes diabéticos con respecto a hipoglucemia, la glibenclamida, otra sulfonilurea del grupo de la glimepirida, ha salido del uso de la práctica habitual porque hay un estudio que demostró que tenía más chance de hacer hipoglucemia que el resto de sus compañeras en el grupo de sulfonilurea. Con lo cual, se invita a todos los médicos a que los pacientes que están con glibenclamida cambien a otra sulfonilurea si el medio social y económico lo permite. Con respecto a su hipertensión arterial, el paciente tiene una hipertensión arterial moderada. Recuerden que en diabetes el 70% presenta hipertensión, entonces la hipertensión hay que buscarla, no tiene que llegar solo el diagnóstico, si nosotros con este dato debemos hacer una búsqueda activa de nuestros pacientes hipertensos. Ustedes como nutricionistas deben tomarle la presión a sus pacientes para también hacer diagnóstico de hipertensión. Toma enalapril 10 miligramos cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos por día e hidroclorotiazida 25 miligramos por día. Está con triple terapia para su tratamiento de hipertensión arterial. Esto marca un riesgo, es decir, es un paciente que requiere 3 fármacos para controlar su hipertensión arterial. Tiene una insuficiencia renal crónica, estadio GEDA2, esta nueva clasificación que nos dan las normas CADIGO, donde evaluamos no solo el filtrado, sino también la presencia de proteinuria como marcador de riesgo renal y como marcador de riesgo cardiovascular. Obesidad mórbida, un BMI de 50, no está usando ninguna medicación para el tratamiento de la obesidad y refiere tener una dislipidemia que usa gemfibrosil de 600 miligramos 1 por día. El gemfibrosil es un fibrato que se usa para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Recuerden que el mejor tratamiento para la hipertrigliceridemia es
adherir al plan higiénico dietético con control del ingreso de hidratos de carbono, básicamente, y se usa el fibrato cuando el paciente tiene más de 500 miligramos de silito en sangre para reducir y disminuir el riesgo de la ocurrencia de la pancreatitis como una complicación de la hipertrigliceridemia. Como antecedentes familiares, su papá y su mamá murieron por diabetes y tiene un hermano que tiene una diabetes tipo 2. Fíjense la importante agregación familiar que tiene este paciente con respecto a su diabetes. Esto también marca un importante dato, ya que nuestro paciente con una carga genética importante va a tener una menor reserva pancreática por apoptosis celular y probablemente derivado a la gran carga genética que tiene nuestro paciente. Como antecedente quirúrgico, no refiere ningún antecedente, antecedentes alérgicos tampoco refiere ninguno, y antecedentes tóxicos, el tabaco tiene un IPA de 10, el IPA es el índice paquete año, es un índice que nos marca la magnitud de la adicción al tabaco y genera también medidas de control. Alcohol, dice que tomó un vaso de vino tinto en el almuerzo y la cena. Como antecedentes traumatológicos, tiene un síndrome de atrapamiento en el 2018 con resolución quirúrgica. Esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos que aparezcan los síndromes de atrapamiento neuronal. Recuerden que ciertos nervios que viajan hacia los miembros superiores e inferiores pasan por canales anatómicos que por la presencia de la gluconización enzimática se produce fibrosis de estos canales y atrapamiento de esos canales. Como antecedentes fisiológicos, una diuresis tiene una nocturia, es decir, se levanta más de noche a orinar que de día. Ese es un dato relevante, que es importante que preguntemos a nuestros pacientes, que marca descontrol metabólico por hiperglucemia, debido al filtrado glomerular de la glucosa y al arrastre osmótico que tiene la glucosa con respecto al agua en el riñón. Está constipado y dieta nunca recibió educación nutricional. Ejercicio no realiza porque dice que le falta mucho el aire. Con respecto a la vacunación, solo tiene gripe en 2018 y no recuerda otras vacunas. Y con respecto a screening significa tamizaje, es decir, solicitar pruebas diagnósticas en pacientes que no refieren ninguna sintomatología, pero son estudios que nos permiten adelantarnos a la aparición de esa enfermedad. Dentro de los screenings que les pedimos a los pacientes diabéticos está el fondo de ojo, el electro y la proteinuria para detectar nefropatía diabética. Fíjense el examen físico por biometría, el paciente tiene un BMI de 57, generalmente esto se llama superobesidad, un perímetro de cintura de 145, la TA está en 140-80, tiene un mal estado dentario y glucosis de pliegues, R1 y R2, que son los ruidos cardíacos, están hipofonéticos, tiene una buena entrada de aire bilateral de sus pulmones, el abdomen está normal, y refieren miembros inferiores dermatitis ocre, que es una expresión dermatológica de insuficiencia venosa. Fíjense lo importante en este sector donde se evalúa la presencia de insuficiencia arterial periférica, en donde se toma el índice ABI. El índice ABI es un índice que se llama tobillo graso, que lo que marca es la presencia de insuficiencia arterial y lo que nos dice básicamente cómo está el territorio arterial y nosotros podemos hacer a través de estos screening de estas patologías y rápidamente saber si nuestro paciente tiene un problema o no en el deporte. ¿Por qué es importante esto del examen físico? Porque también lo charlo con mi nutricionista y trato de que ella empiece a entender que hay datos que son muy importantes en la historia clínica y que como equipo de salud debemos entender. Es decir, tanto yo como la nutricionista,
cómo la trabajadora social, cómo la psicóloga debe tener conocimiento acerca de qué significa cada dato de la historia clínica, porque todos somos gestores de salud. Todos debemos generar una actitud de salud y tenemos que estar atentos a los fenómenos que el paciente trae a la consulta, que muchas veces por ahí los médicos, por la corta que son las consultas, no tenemos tiempo y tal vez algún integrante del equipo de salud puede detectar rápidamente este fenómeno y hacerlo conocer en el equipo de salud. Entonces, con respecto a nuestro paciente, dijimos que tenía una insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es poco valorada en el equipo de salud porque no se la toma como una entidad propiamente dicha para trabajar, pero debemos entender que la enfermedad renal genera daño cardiovascular. Es un factor predisponente para riesgo cardiovascular. Entonces es importante que cada vez que veamos a nuestro paciente, estadifiquemos su función renal. Y eso lo hacemos con el filtrado glomerular y con la proteína. A través de un score, es una cuentita que uno lo puede tener en el celular a través de una app, que se llama App Cavigo, donde uno puede poner estos dos datos y rápidamente tener el dato de filtrado glomerular. Y es importante que empecemos a entender por qué es importante el filtrado glomerular. Nosotros los médicos cada vez estamos más adentrados en este término, ya que nos sirve para valorar si un fármaco tiene un perfil para ese paciente o no. Recuerden que la mayoría de los fármacos se elimina por vía renal, y es importante en un paciente diabético que tiene alto riesgo de daño renal saber cuál es el daño renal. Y ustedes como nutricionistas también tienen que empezar a manejar este concepto, porque muchas de las recomendaciones que tienen que ver con el tratamiento en diabetes dependen del filtrado glomerular. Muchas veces llegan mis pacientes y cuando les pregunto qué le dijo la nutricionista, ellos nos dicen que la nutricionista dijo que tomara mucha agua. Y cuando uno ve el filtrado glomerular de estos pacientes, donde está reducido y la capacidad del manejo interno del agua está reducida, podemos generar datos. Por eso es importante que ustedes empiecen a entender y a valorar a cada paciente con filtrado glomerular. Entonces yo tengo a mi paciente frente a mí y necesito saber qué filtrado tiene para que mis acciones sean coherentes con esa situación clínica del paciente. Y lo mismo sucede con todo lo que es indicación de los micronutrientes. Entonces, la estimación del filtrado glomerular se hace a través de la creatinina, que es un componente propio que tenemos en el cuerpo, que lo producen las proteínas, el metabolismo de las proteínas, y uno puede estimar a través de fórmulas que las guías Cavigo, Cadoki, que son guías españolas, nos han aportado fórmulas que nos permiten evaluar. Existen dos fórmulas. Uno es la MDRD y la otra es la Cavigo, que es una fórmula que también se puede usar para filtrado glomerular. Y la sigla es CKD-DOT, ¿sí? Entonces son fórmulas que nos ayudan a evaluar el filtrado glomerular. Uno las baja en su celular y poniendo estos dos componentes, que es la creatinina y el peso del paciente y la edad, podemos calcular básicamente si nuestro paciente tiene o no falla en su filtrado glomerular. Bueno, nuestro paciente trae como analítica una creatinina de 1,80, fíjense que la creatinina está elevada, un hematocrito de 49, una uremia de 100. Entonces acá ya hay algo que ya me tiene que abrir los ojos y decir, bueno, este paciente tengo que calcular el filtrado glomerular porque estos datos simplemente así, lo único que me dicen o me predicen es que puede haber una falla renal, pero no puedo cuantificar cuánto es de falla. Entonces para eso es importante calcular el filtrado glomerular. Fíjense que en el lipidograma lo más importante para nosotros son la LDL y los triglicéridos.
La LDL, recuerden, que es la marcadora del riesgo cardiovascular. Es la lipoproteína que genera ateromatosis por excelencia y es la que nos orienta hacia el tratamiento en nuestros pacientes con dislipidemia. La LDL es una lipoproteína que depende para su clearance en sangre de un receptor que se encuentra en el hígado que está determinado genéticamente. ¿Qué significa esto? Que por más que el paciente corra, suba el Everest, haga carreras de 3 horas por día y tenga una LDL alta, no la va a bajar con nada. Ese es el concepto, que la LDL responde solo a la medicación. Entonces no perdamos tiempo en pacientes que vienen fuera de objetivo con respecto a su riesgo cardiovascular y LDL en aportarle dieta, ejercicio, cuando no lo va a lograr. Entonces sí debemos ser sinceros con nosotros y con el paciente y derivar rápidamente o hacerle un warning al médico y decirle, mire doctor, este paciente tiene un riesgo cardiovascular y requiere un LDL objetivo de tanto, por lo cual usted debe indicar un estatino a este paciente. Diferente es para los triglicéridos, que el tratamiento por excelencia es la adherencia al tratamiento higiénico dietético. Recuerden, como dije anteriormente, un paciente que tiene más de 500 triglicéridos requiere un fibrato para disminuir el riesgo de la complicación que más miedo nos da, que es la pancreatitis. Tiene una hemoglobina A1C13, eso significa que está fuera del objetivo. Y fíjense el automonitoreo. Evidentemente, tanto en preprandial como en postprandial está fuera del objetivo. Entonces, si uno piensa, y yo les pregunto, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de Juan? Entonces ustedes pensarán, alto, bajo, moderado, muy alto. Entonces las invito a que empiecen a hacer el ejercicio de evaluar el riesgo cardiovascular en sus pacientes. Y que cada paciente que ustedes vean en una consulta salga de esa consulta con un rótulo del riesgo cardiovascular. Eso va a generar en el equipo de salud un cambio en el paradigma de la atención. Entonces ustedes pueden tener diferentes estadios de riesgo cardiovascular y eso establece diferente tipo de tratamiento y objetivo de LDL. Entonces fíjense que según la recomendación de la Guía Europea de Lípidos, establece que nuestros pacientes pueden tener 4 tipos de riesgos. Muy alto riesgo cardiovascular, alto riesgo cardiovascular, moderado riesgo cardiovascular y bajo riesgo cardiovascular. Y acá están las implicancias clínicas que orientan a la clasificación del paciente. Un paciente con muy alto riesgo cardiovascular es un paciente que tuvo un evento secundario. Es decir, un paciente que tuvo una ACV, tuvo un infarto, tuvo una obstrucción arterial periférica o tiene, ¿sí?, una enfermedad renal con un filtrado menor a 30 o tiene diabetes con lesión de órgano blanco. Significa oftalmopatía, nefropatía. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos perfiles son de muy alto riesgo cardiovascular. Y entonces pensamos, ¿cuál es el objetivo de LDL en este grupo de pacientes? Es de 55. Entonces, para que un paciente esté en objetivo de muy alto riesgo cardiovascular, requiere una LDL de menos de 55. Fíjense lo bajo que están planteando llevar la LDL. Un paciente de alto riesgo cardiovascular es un paciente que tiene diabetes, pero no tiene lesión de órgano blanco. Es decir, no tiene nefropatía, no tiene oftalmopatía. Son los pacientes que también llevan diabetes y tienen menos de 10 años de duración de su diabetes
y el filtrado glomerular está entre 30 y 52. También acá aparece el grupo de la hipercolesterolemia familiar sin lesión de órgano. ¿Cuál es la LDL objetiva de estos pacientes? Es de 70. Es decir, que un paciente que yo catalogo como alto riesgo cardiovascular debe tener una LDL de 70. Lo mismo sucede con el moderado riesgo. Son aquellos pacientes que son jóvenes, que tienen diabetes y que la duración es menos de 10 años y que no tienen lesión de órgano blanco. Este grupo de pacientes, que son los menos, la mayoría de nuestros pacientes se van a ubicar en el alto riesgo, los de moderado riesgo, que son pacientes jóvenes, diabéticos, que recién debutan, que no tienen lesión de órgano blanco, el objetivo es de 100. Es decir, lograr una LDL de 100. Y para el bajo riesgo, que generalmente no son diabéticos, son nuestros pacientes que fuman, que son obesos, que son sedentarios, que son hipertensos, pero que no tienen diabetes, son catalogados como bajo riesgo cardiovascular y esos pacientes deben tener una LDL objetivo de 113. Entonces, si yo planteo cuál es el riesgo cardiovascular que tiene Juan, Juan tiene un muy alto riesgo cardiovascular y el objetivo de LDL debe ser menor a 55. ¿Qué pasa con la hipertensión y la diabetes? ¿Qué nos dice la evidencia científica? Fíjense que esta figura nos muestra todos los estudios que han estudiado cuál es el rango de tensión arterial que nuestros pacientes deben obtener para decir que están controlados en este factor de riesgo que es la hipertensión. Entonces fíjense que el estudio SPRINT, el HOT, el ADVANCE, el ADCOR, nos han dado luz a cuáles son los objetivos de presión arterial tanto diastólica como sistólica a la hora de mantener a nuestros pacientes dentro de objetivos. Entonces, volvemos a la clasificación de riesgo, es decir, que un paciente con un riesgo intermedio o bajo riesgo cardiovascular debe tener como objetivo una presión de menos de 140. Entonces, un paciente con muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular, el objetivo de tensión arterial debe ser menor a 130, siempre hablando de sistólica. Entonces, fíjense cómo el paradigma del riesgo cardiovascular nos va orientando hacia el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces ya no es todo lo mismo. Ya los diabéticos no son todos iguales. El riesgo cardiovascular nos posiciona en diferentes estrategias que debemos cumplir con nuestros pacientes. Entonces, volviendo a los objetivos de tensión arterial, un paciente con un riesgo intermedio o bajo riesgo debe tener un objetivo menor a 140 y el de alto riesgo, muy alto riesgo, un objetivo de 130. ¿Y por qué es importante que una nutricionista sepa esto? Porque la nutricionista debe también ser factor de cambio en nuestros pacientes. Porque no es solo el plan alimentario, sino es la visión global de los factores de riesgo que también tienen que ser competencia en el abordaje de nuestros pacientes. Obviamente, ustedes no van a indicar una estrategia farmacológica, pero sí van a alertar al equipo de salud, van a educar al paciente y el paciente va a ser gestor de su propia salud. Y la Sociedad Americana de Diabetes también nos da luz a esto, y fíjense que ellos nos dicen que el paciente que debuta, es decir, ese paciente que empieza con su hipertensión arterial, no es lo mismo que empiece con valores bajos a que comience con valores elevados. Y esto tiene que ver con la implicancia del riesgo cardiovascular y cómo la presión arterial lesiona órgano blanco. Entonces, un paciente que empieza con una tensión arterial menor de 160 a 100, debe recibir como primer escalón en el tratamiento monoterapia, es decir, un solo fármaco para el descenso de la presión arterial.
Pero nuestro paciente que comienza con valores mucho mayor, a 160-100, la asociación de 2 fármacos antihipertensivos es lo ideal para iniciar el tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, volviendo al abordaje del paradigma de enfermedad, de factores de riesgo cardiovasculares, fíjense cuán importante es empezar a fenotipificar, a personalizar el tratamiento en nuestros pacientes. Porque obviamente que no se benefician de la misma manera y con las mismas estrategias. ¿Qué pasa con la obesidad de Juan, nuestro paciente que presentamos, y su diabetes? La Sociedad Americana de Diabetes, ¿qué nos recomienda? Que en pacientes que tienen un BMI, ¿sí?, que está en el rango del sobrepeso o la obesidad, debemos realizar plan alimentario, actividad física y terapia en el cambio de conducta. Esto obviamente es patrimonio de nuestros colegas los psicólogos, ¿sí?, que deben ser conductistas, deben ayudar a cambiar a nuestros pacientes. La farmacoterapia para la obesidad no está recomendada en pacientes con sobrepeso limítrofe, pero sí con pacientes con sobrepeso u obesidad. Y la cirugía metabólica debe ser o puede ser valorada en pacientes con un BMI a partir de mayor a 30. Pero ¿qué es lo más importante en el abordaje de los pacientes con obesidad? Y es algo que yo trato de que mi equipo de atención de los pacientes diabéticos lo tengan como estandarte del abordaje de nuestros pacientes. Es el ciclo de cambio de Prochaska, que yo creo que ustedes lo manejan y lo deben haber escuchado. Esto aparece como estrategia para el tratamiento de las adicciones, pero lo tomamos para el tratamiento de la obesidad. ¿Por qué? Porque nos frustramos todo el tiempo con nuestros pacientes obesos, porque la tasa de resolución de la obesidad es muy baja. Entonces nos pusimos a pensar cuál era el problema. ¿Éramos nosotros o era el paciente? Obviamente que siempre le echamos la culpa al paciente. Pero fíjense que Prochaska nos propone varios estadios que nuestros pacientes obesos tienen y por qué es importante conocerlos, para poder organizar la estrategia en función de la receptividad que tengan nuestros pacientes. Entonces nuestros pacientes van a ser clasificados en la etapa precontemplativa, donde no hay ni siquiera intención de cambio, ni siquiera hay una visión de que tiene un problema de salud. Entonces, en esta etapa, si uno le indica al paciente, tenés que hacer dieta, tenés que hacer ejercicio, tenés que ir acá, tenés que ir allá, no lo va a hacer, porque para él no es un problema. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es contener y educar, y mostrar con evidencia que realmente es un problema de salud y lo debemos abordar. Cuando el paciente entra en la fase contemplativa, todavía no está en la etapa de acción, pero empieza a contemplar, como dice la palabra, que hay una situación que lo pone en riesgo. Entonces acá lo importante es educar, informar, acercarle al paciente evidencia de que si él sigue con esa misma conducta, le va a pasar tal, tal y tal cosa. Lo mismo sucede con su entorno familiar. Acá es re importante trabajar con la familia para que la familia también tenga un mensaje de cambio y que pueda pasar a una etapa de preparación, donde el paciente ya tiene intención para empezar a tomar la conducta y obviamente en la etapa de acción es donde desplegamos todas las herramientas para el tratamiento de la obesidad, que no es patrimonio de esta presentación, pero lo importante que era abordar a nuestros pacientes desde el ciclo de cambio de Prochaska. ¿Y cuál es el abordaje farmacológico de nuestros pacientes? Nosotros dijimos que Juan tiene doble asociación medicamentosa. Y así como tanto el tratamiento de litio como el tratamiento de la hipertensión dependen del riesgo cardiovascular, el tratamiento farmacoterápico también va a depender del riesgo cardiovascular. Por eso, el abordaje
el paradigma, el riesgo cardiovascular, es lo que tiene que movernos hoy en día y en el cual debemos desenvolvernos. Entonces fíjense que si nuestros pacientes van a tener diferentes fenotipos de elección de tratamiento. Entonces vamos a tener pacientes con fenotipos de riesgo cardiovascular y vamos a tener pacientes que no tengan ese fenotipo de riesgo cardiovascular. Si nuestros pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular, se van a beneficiar con dos fármacos, dos grupos de fármacos como son los inhibidores del CLGT2 y los análogos del GLP-1, que demostraron que reducen el riesgo cardiovascular en un gran porcentaje, más del 30%, y eso es inédito en la historia del tratamiento de las patologías cardiovasculares, ¿sí? Entonces, un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, lo primero que tengo que pensar cuando voy a iniciar un tratamiento es en tratar de elegir estos fármacos como la principal estrategia. Fíjense que en los pacientes que no tienen alto riesgo cardiovascular, vamos a clasificar a nuestros pacientes en alto riesgo de hipoglucemia. Son aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar hipoglucemia, no por el tratamiento, sino por las comórbidas o por el patrimonio de patologías que nuestros pacientes tengan, o el uso de otros fármacos que pueden predisponer a la hipoglucemia. Entonces a esos pacientes le vamos a dar fármacos que son seguros frente a hipoglucemia. Lo mismo si nuestros pacientes necesitan perder peso. Hay fármacos que tienen digamos, un perfil y que ayudan a la reducción del peso, como son los GLP-1 y los CLGT2. Entonces un paciente, Juan, que tiene obesidad y que tiene enfermedad cardiovascular establecida, se va a beneficiar tanto con un CLGT2 o un GLP-1, y recuerden que Juan no tiene ningún tipo de esta medicación. Juan pertenece a un grupo de pacientes que es de atención primaria, y ustedes saben que en la atención primaria no tenemos mucho farmacología para poder abordar nuestros pacientes. El GLP-1 y los CLGT2 no existen en la atención primaria, entonces no se lo podemos ofrecer a Juan porque debería comprarlos si nosotros se lo ofreciéramos. Entonces fíjense cómo aún en la parte pública estamos limitados para poder hacer un tratamiento oportuno y en abordaje de riesgo cardiovascular. Y aparece un ítem no menos importante, que es si el paciente puede soportar el tratamiento o el sistema de salud puede soportarlo. Entonces aparecen las sulfonilureas y las TCD o tiazolidina-dionas, que dentro de todas, obviamente los tratamientos son los más accesibles. Y recuerden que más allá de elegir como segundo fármaco en base al perfil, siempre la metformina en el estandarte del tratamiento. Es decir, siempre la primera droga es metformina, salvo que hay una contraindicación absoluta para darla, como por ejemplo un filtrado glomerular menor a 30, siempre la metformina es el estándar. Con respecto a cuál es el objetivo de hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes, uno tampoco puede decir, bueno, es 7 para todos. En general, hoy en día hablamos de la personalización de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa eso? Significa que la hemoglobina glicosilada no va a ser igual para todos. No va a ser lo mismo para un anciano que para un adulto, que para un niño. Entonces fíjense cuáles son las variables que deciden cuál hemoglobina yo voy a posicionar en mi paciente, y dependen del riesgo de hipoglucemia, qué enfermedades tiene y cuál es la duración de esa enfermedad, cuál es la expectativa de vida que tienen nuestros pacientes, si es larga o si es corta, qué otras comorbilidades tienen nuestros pacientes asociadas a hipoglucemia, si tiene enfermedad cardiovascular, y cuál es la preferencia también del paciente. Esto es importante que se lo preguntemos. Y cuál es obviamente el recurso de ese paciente para lograr una hemoglobina que yo ponga como objetivo. Entonces, si yo pregunto cuáles son los objetivos que ustedes propondrían para Juan,
en base a lo que estuvimos hablando, Juan es un paciente joven, y la ADA establece que los pacientes jóvenes que tienen diabetes deben tener una hemoglobina entre 6,5 y 7. Por su riesgo cardiovascular, un objetivo de LDL de 55, y por lo que vimos con respecto a hipertensión arterial, por ser de alto riesgo cardiovascular, su objetivo de TA es 130/80. Y esto parece menor, pero no lo hacemos. Nadie evalúa a sus pacientes con riesgo cardiovascular y establece pautas objetivas. Si yo hoy le pregunto a 3 médicos diferentes cuáles son los objetivos que ellos creen con respecto a hemoglobina, LDL y TA en nuestros pacientes, nos van a dar datos totalmente diferentes. Por eso es importante que nos formemos en base a la evidencia que nos rige hoy y que establece cuáles son los objetivos que nuestros pacientes deben tener. Y básicamente, como estamos en la atención primaria, no es solo el abordaje del riesgo cardiovascular, sino también lo otro que debemos ofrecerle al paciente, que son las otras prácticas preventivas de salud que son inherentes al control de salud, como por ejemplo, si fueran mujeres, la mamografía, el Papa Nicolau, la densitometría ósea, el screening de patología tumoral, como es el cáncer de colon, bueno, dijimos el tumor de mama, el tumor de pulmón, que tenemos métodos para hacer screening en estos pacientes y nunca olvidarnos de vacunas. Ustedes como nutricionistas deben controlar el carnet de vacuna de sus pacientes, porque es parte del abordaje multidimensional de nuestros pacientes diabéticos. Y para terminar, y espero no haberlas agotado, que, bueno, eso es lo que esperamos nuestros pacientes, ¿no? Llegan nuestros pacientes y nosotros decimos, bueno, no llegó a las metas, pero pensemos, fuimos claros con las metas, le dijimos al paciente cuáles eran las metas, cuáles son las formas de hacerlo, y bueno, ahí está el desafío del equipo de salud. Muchas gracias.